Muy bien, vamos a empezar con un repaso entonces de lo que vimos la primera semana y es importante que nos quede grabado esta idea de qué pasó cuando Pablo escribió la carta, por qué escribió la carta, a quién escribió la carta, qué fue las circunstancias que provocaron o que causaron que Pablo escribiera la carta. ¿Ok? Entonces, si quieren regresar en sus libros a página 8, 7, 8, ahí tenemos lo que es la reconstrucción histórica. ¿Alguien quiere de memoria o quizá mencionar una o dos cosas que recuerda y otros pueden mencionar otras cosas que recuerdan? ¿Qué son algunos de los detalles sobresalientes de lo que vimos? Y antes, ¿recuerdan la pregunta que siempre hacemos cuando nos acercamos a una carta? ¿Por qué escribió el autor, Pablo, esta carta? O sea, este material, este contenido, ¿por qué escribió esta carta a esta gente? O sea, no a los filipenses, no a los gálatas, o sea, a esta carta, a esta gente en este momento. Y la suposición es si Pablo hubiera escrito la carta 10 años antes o 10 años después, el contenido hubiera sido diferente porque se cambian las circunstancias. ¿Okay? Entonces son esas preguntas a quienes queremos responder. ¿Ok? Entonces, ¿qué dirían? Yo lo que más, que me recuerdo más es como Pablo les escribe para prepararlos para su propósito, para su visita, ¿no? Okay. De tenerlos como base para su viaje a España. Uh-huh. Okay. Y si regresamos un poquito, podemos recordar ciertas cosas, como Pablo indica en capítulo 15 que está en una transición en su ministerio. Okay. Por unos 10 años ha predicado el Evangelio desde, ¿dónde? Desde Jerusalén hasta Ilírico, que se queda ahí al norte de Macedonia e Italia. Entonces ha predicado el Evangelio por muchos años en toda esa región. Y si incluimos los años antes de su primer viaje misionero, sería como 20 años de predicar el Evangelio en esa zona. Entonces ha predicado el Evangelio y ya dice que él quiere ir a lugares donde Jesús no se conoce. Entonces él quiere ir a España. Y en Romanos 15 indica que tiene 3 planes de viaje. Y es importante porque también en Corintios indica los mismos 3 planes de viaje y también Hechos indica algo parecido. Entonces, su primer plan es ir ¿a dónde? ¿Okay? A Jerusalén primero, ¿verdad? Entonces, Pablo está al final de su tercer viaje misionero, pasa 3 meses en Acaya, que es la ciudad de Corinto, y su plan es ir a Jerusalén. ¿Por qué? Okay. En ese tercer viaje misionero, después de salir de Éfeso, había pasado por Macedonia y Acaya recogiendo una ofrenda para los hermanos en la iglesia en Jerusalén. Entonces quiere ir a Jerusalén, entregar esa ofrenda, y luego quiere ir, como hemos dicho, a España. Pero quiere ir a España en camino o pasando por Roma. Okay. Y mencionaste, Beto, una razón por la cual está escribiendo la carta. Páginas 10 y 11, mencionan 3 ocasiones, 3 propósitos que Pablo tenía cuando escribió su carta. Entonces, un propósito es preparar a la iglesia para su visita. Okay, Pablo quiere que la iglesia sea como una base de operaciones. Se queda España muy lejos de su iglesia en Antioquía, entonces quiere que los hermanos en Roma, dice la Reina Valera, quiere ser encaminado. Okay, esa palabra es una palabra técnica que encontramos en otros escritos de Pablo que indica una ayuda, una clase de ayuda, puede ser una ayuda económica, con gente, etc. Okay. Entonces, quiere prepararlos para su visita. Eso es importante porque ¿qué aprendimos acerca de la relación entre Pablo y los romanos?
Okay. No nos conocía, ¿verdad? Probablemente la iglesia en Roma fue fundada por personas que llegaron después de Pentecostés, nuevos creyentes judíos y gentiles, y entonces Pablo no había ido a Roma. Por eso tenemos una introducción más o menos larga. ¿Por qué? Porque quiere tomar el tiempo para hacerse conocido, para que ellos entiendan bien lo que es su mensaje, su corazón, su amor, su cariño por ellos, a pesar de no conocerlos. ¿Okay? Entonces los prepara para su visita. Y número 2, resolver un problema en la iglesia de Roma. Es un problema que se destaca a través del libro. ¿Cuál es el problema? Okay, hay división entre dos grupos específicos. ¿Cuáles son? Okay. Gentiles por un lado, cristianos gentiles y cristianos judíos. Y ya vimos que hay una historia de desacuerdos en la ciudad de Roma. En 49 después de Cristo, todos los judíos, estamos hablando de 40 o 50 mil judíos, habían sido expulsados de la ciudad de Roma por el emperador Claudio. Y es muy probable que la causa de esa división entre los judíos era la persona de Jesucristo. ¿Okay? Bueno, sigue tensión allí y también ha afectado a la iglesia. Y ahora existe una tensión entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Y no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, en varias ocasiones, Pablo indica que los hermanos judíos luchan, batallan para aceptar a Pablo y su misión a los gentiles. Y en Hechos capítulo 15 tenemos ese concilio de líderes de la iglesia primitiva para resolver esa tensión. Podemos incluir a los gentiles sin hacerlos, ¿qué? O sea, judíos. O sea, pueden como gentiles ser parte del pueblo de Dios, parte de la gente de este nuevo pacto. Y eso sí era algo difícil para los creyentes. Entonces, Pablo quiere resolver ese asunto. Y vamos a ver en un momento cómo en capítulos 1 al 4 Pablo habla a esa tensión. Y número 3, asegurar a los romanos que el evangelio que él predica es ortodoxo y bíblico. Y por eso tenemos muchas citas del Antiguo Testamento. Y Pablo quiere demostrar, primero explicar qué es su evangelio, qué es exactamente el evangelio, el mensaje que él predica, pero además quiere demostrar que lo que él está predicando no es algo que él mismo ha inventado. Y él enfatiza en versículo 1 que él ha sido enviado por Dios, llamado por Dios. Gálatas, otros libros también, Pablo hace la misma cosa. Mi apostolado no es de hombres, no es por el hombre, es porque Dios me ha llamado a eso. Okay, en ese sentido, el libro es una defensa del ministerio de Pablo, una demostración de que lo que él predica realmente viene del Antiguo Testamento. Entonces, tomando en mente esos 3 propósitos, preparar a la iglesia para su visita, resolver ese problema de división entre los judíos y gentiles y asegurar a los romanos que su evangelio es ortodoxo, ¿qué son cosas que hemos visto en los primeros 4 capítulos? Que nos ayudan a entender qué es el plan de Dios para cumplir esos propósitos. ¿Okay? ¿Les ocurre algo que hemos visto que podemos decir, Pablo hace eso en ese momento porque él está haciendo una de esas 3 cosas? ¿Okay? ¿Algunos ejemplos? En el caso de los judíos, en capítulo 14, que nos habla de ese problema que hay ahí, ¿no? De algunos ritos. Okay. Pero específicamente en los primeros 4 capítulos que acabamos de ver. Ajá. Porque bueno, hay esta problemática, ¿no? De los judíos. Yeah. Entonces, Pablo comienza poniendo el terreno parejo, ¿no? Yeah. Hablando de los gentiles y los judíos, que no hay nadie que busque a Dios, ¿no? O sea, eso es la estructura, ¿verdad? De los primeros capítulos, hablando a los gentiles, hablando a los judíos. ¿Okay? Lo primero que hace también es
que de repente mete la ira de Dios, ¿no? Mm. Cuando dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Yeah. Entonces ahí lo que está haciendo es igual, ¿no? Ver cómo todos estamos en condenación, ¿no? No porque sean gentiles, no porque sean judíos, sino que todos parejos estamos bajo la ira del Señor. Yeah. Hemos hablado de esa palabra, la solidaridad de la raza humana, en todos sentidos, en su pecaminosidad, en su condición como personas condenados bajo la ira de Dios. Entonces, necesitados de ¿qué? La misma salvación que se recibe por la misma fe. No hay diferencia entre ellos. Y si los judíos dicen, pero nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la circuncisión, eso nos da una ventaja. ¿Qué es la respuesta de Pablo? Fue primero la justificación por fe. Okay. Entonces, es que no la pueden cumplir, es uno de los puntos de él, ¿no? Solo es una ventaja si alguien perfectamente obedece esa ley. Okay. Y el problema es que a pesar del nivel de revelación que uno ha recibido, algunos solo han recibido una revelación general, natural, otros sí han recibido una revelación especial. Okay. Sea lo que sea la condición de uno, todos están en la misma condición. Todos han rechazado la revelación que han recibido. Y eso pone a todos en la misma situación, bajo la ira de Dios, condenados. Y muy impresionante cómo Pablo termina esos primeros 3 capítulos, o esos 2 capítulos y medio de argumento. Entonces, hemos concluido que todos se quedan bajo la ira de Dios. No hay nadie que ha hecho lo bueno. Ese pasaje, Romanos 3, 9 al 20, ¿verdad? No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. O sea, bien claro el punto. Versículo 17. No conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces 19 llega a su clímax. Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Delante del trono de Dios, todos van a quedarse ahí con sus bocas cerradas, sin poder responder, argumentar o negar lo que Dios está diciendo. ¿Okay? Entonces, con el argumento de Pablo, enfocándose en cada grupo, eso también nos ayuda a entender que Pablo realmente está tratando de resolver el problema. ¿Cómo puedo tener rencor en mi corazón por un hermano judío en Cristo si al final de cuentas estamos en la misma condición, y si estamos en la iglesia juntos alabando a Dios es por la pura gracia de Dios? Hemos recibido la misma gracia de Dios. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más vemos en estos capítulos que... En el 1, la primera parte, en los versículos 1 al 7 es donde puedo mirar este punto 3, ¿no? Donde está exponiendo pues la esencia de su mensaje, ¿no? Del Evangelio. Cuando él empieza a hablar acerca de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y pone estas pautas del linaje de David, ¿no? Según la carne, y declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, ¿no? Ahí es donde expone a ellos justamente lo que él está predicando, ¿no? Y más adelante ya es donde veo la parte de la preparación que él está haciendo para su visita, ¿no? Cuando les explica que él ha tenido deseos de ir, pero pues no se ha dado la oportunidad, ¿no? Y explica que él quiere pues dejar, dice, ¿no? Ahí tener un fruto del medio de ellos, ¿no? Entonces es como la parte de la preparación. Aún lo miro como su intención de decir, voy a ir, voy a estar, pero no solamente voy a ir pidiendo apoyo, sino quiero estar con ustedes y poder ser bendecido, ¿no? Poder enseñarles, recibir de ustedes, ¿no? Esa parte la veo en el capítulo 1 como la preparación con ellos, ¿no? Muy bien.
Y notamos también las citas del Antiguo Testamento. En 1:17 cita al profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Ese pasaje que acabo de leer, 3:9 al 18, son citas de los Salmos especialmente. Pero especialmente en capítulo 4 podemos ver cómo Pablo apoya su argumento, que es que todos son justificados por la fe. ¿Cómo apoya ese argumento en capítulo 4? Pues poniendo de ejemplo a Abraham. Okay. Y lo hace además de una forma pues, magistral, en el sentido de que está dirigiéndose un poco a los judíos, pero también está hablando a los gentiles como al mismo tiempo. Entonces, y su punto es al final que él fue justificado antes de ser circuncidado. Entonces, para Pablo, Abraham es el gran ejemplo en el Antiguo Testamento de la salvación o la justificación por la fe. Aunque sí menciona, pensando en esa palabra logizomai, que es poner en la cuenta de alguien, eso lo recuerda de quién, le recuerda de David, ¿verdad? Entonces hace esa cita de Salmo 32, donde Pablo habla de la bienaventuranza de ser de la persona a quien Dios no logizomai, Dios no pone en su cuenta su pecaminosidad. Pero lo que Pablo hace en capítulo 4, y quiero destacar este punto si no se quedó claro en el video que puse en YouTube, no solamente demuestra Pablo no solamente dice, mira, Abraham fue justificado por la fe, entonces ustedes gentiles, judíos y gentiles son justificados por la fe. Sí hace eso, pero va más allá. Y el punto no es simplemente que nosotros, por creer en Cristo, podemos de una forma participar en ciertas bendiciones judías. Pablo va mucho más allá de eso. Y Pablo introduce un tema radical. Y el tema es que no solamente participamos en ciertas bendiciones judías por la fe, sino que por creer como Abraham creó, somos hechos hijos de Abraham y herederos de las promesas. Y Pablo cita varios pasajes en la narrativa abrahámica, como Génesis 15, Génesis 17, donde Dios le dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones. Y Pablo entiende esa cita, esa promesa como una profecía de la inclusión de los gentiles en la ciudadanía judía. O viendo a las estrellas, o el polvo de la tierra, o la arena del mar. O sea, así será tu descendencia. No estaba hablando, según Pablo, no estaba hablando Dios allí de una descendencia física judía innumerable. Estaba hablando de la salvación de gente de todas las naciones. Entonces, en ese sentido, el evangelio que Pablo predica, y yo creo que eso se hace especialmente claro en Efesios 3, el evangelio que Pablo predica era un misterio. ¿Okay? Hemos notado esa tensión que por un lado Pablo dice, el evangelio que yo predico fue enseñado, fue previsto en el Antiguo Testamento. Pero en otro sentido Pablo dice que era un misterio que no se entendió. ¿Qué era el misterio? Y yo diría que parte del misterio es que es la inclusión completa y plena de los gentiles en la ciudadanía judía. Y notamos en Efesios 2, en mi grabación de la clase pasada, que Efesios 2 indica que aunque antes éramos lejos, o sea, no éramos parte de esa ciudadanía, no compartimos las bendiciones y los pactos. Ahora, y Pablo inventa palabras ahí como conciudadanos con el pueblo de Dios, para indicar nuestra inclusión en el pueblo de Dios. Imagínese el impacto de esa enseñanza para una iglesia dividida acerca de esos asuntos. Ahora, no es un asunto de
los judíos y gentiles se deben llevar bien. No, somos parte, Pablo dice, de la misma familia. Somos juntos verdaderos judíos porque tenemos la circuncisión del corazón. Tenemos una misma herencia. ¿Okay? Entonces, no es gentiles contra judíos, es creyentes por un lado y todos los demás por otro lado. Y eso debe causar que la división y tensión entre esos dos grupos se desapareciera en esa iglesia. ¿Okay? Y en hacer todo eso, Pablo nos ha dado una explicación muy completa, muy exacta de lo que es el Evangelio. ¿Ok? ¿Algún comentario o pregunta en cuanto a lo que acabamos de ver? ¿Nadie? ¿Joel? ¿Alguno de ustedes? Sí, Joel. Sí, solo, bueno, quería comentar eso que hablaba sobre las divisiones por judíos y gentiles, quizás para ayudarnos a entender mejor cómo los judíos tenían este problema para entenderlo. Es la historia con Pedro y Cornelio, lo que Pedro expresa a Cornelio respecto a cuán difícil es para ellos juntarse con un gentil, es abominable, ¿no? Entonces, esa es la gravedad de la división en la iglesia primitiva. Ya, muy buen punto. Y, o sea, ni siquiera se permitía ir y entrar en una casa gentil, o sea, para los judíos. O sea, por eso, cuando Jesús con el centurión, Jesús dijo, ofreció sanar a su hija y él dijo, no, que no vengas a mi casa, puedes solo decir la palabra. O sea, él entendía que para un judío no era algo apropiado que Jesús entrara en su casa. Y para Pedro, o sea, Pedro estaba dispuesto de tener un argumento con Dios mismo. O sea, en ese momento su opinión era tan fuerte que ni quería someterse a lo que él sabía, era Dios que hablara con él. Entonces, para los judíos era una tensión con raíces muy, muy profundas en sus corazones, en sus vidas, y requería la verdad del Evangelio para sacar esas raíces. Bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Otro comentario o pregunta? Ok, vamos a regresar entonces a Romanos 5. Y aquí comenzamos una nueva sección en el libro. La segunda sección principal, punto número 3 en nuestro bosquejo general, la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. Okay. Entonces vamos a empezar con inciso A, el tema de capítulos 5 al 8. El tema de capítulos 5 al 8. Y quiero tomar un buen tiempo hoy para ver estos capítulos 5 al 8, como una unidad. Y eso va a ser importante porque nos va a ayudar en nuestra exposición de las diferentes secciones, los diferentes párrafos y versículos de esta sección. Romanos 5 al 8 enfoca en los resultados de la justificación. ¿Okay? Quiero que recordemos la estructura del libro, esa representación visual. Como les dije, soy un aprendiz visual y me ayuda a recordar, se me graba mejor si hago cosas así. Entonces, capítulos 1 al 4, 5 al 8, 9 al 11, 12 al 16. Así yo recuerdo el libro de Romanos y su estructura básica. ¿Okay? Entonces, regresando al bosquejo, estamos ya pasando esta sección, el corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Ya entendemos muy bien lo que es la justificación, cómo se recibe por la fe, y ya vamos a avanzar a un nuevo tema, una nueva exposición, que
vamos a llamar la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. Ok, entonces Romanos 5 al 8 enfoca en los resultados de la justificación. Aquí mi pregunta es, recordando la importancia del flujo lógico del libro, aquí mi pregunta es, si realmente estamos pasando a una nueva sección en el libro, ¿cuál es la conexión entre la sección anterior y esta nueva sección? Okay. Entonces vamos a ver versículos 1 y 2 para entender la conexión lógica entre capítulos 1 al 4 y capítulos 5 al 8. Y también en esta sección lo que quiero hacer es demostrarles que Romanos 5 al 8 realmente es una nueva sección, por un lado, y que es una unidad, ¿okay? Que no es 1 al 4 y luego 5 y 6 o 5 al 7, que realmente 5 al 8 es una sola sección y que capítulo 5 realmente representa una nueva sección. Y eso será importante porque algunos, no muchos, pero algunos comentaristas dividen el libro así, 1 al 5 y 6 al 8. Y quiero ayudarnos a ver por qué es importante ver capítulo 5 como una nueva sección. ¿Ok? 5, 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Okay, dos cosas aquí en estos versículos me ayuda a entender que Pablo nos está introduciendo esa idea de los resultados de la justificación por la fe. La primera cosa que quiero notar son esas dos palabras, en consecuencia. Okay, traducen una palabra griega que es la palabra que a veces se traduce por lo tanto. Entonces está sacando una conclusión. Por lo tanto. Pero también tenemos el verbo justificar. ¿Okay? En consecuencia, ya que hemos sido justificados. Y lo que quiero notar aquí es que es un verbo en el griego que es participio. ¿Okay? Entonces, un participio no es un verbo principal en una oración. En una oración tenemos siempre un verbo principal. Y si tenemos un participio, de una forma ese participio es subordinado al verbo principal. También quiero notar que es un participio aoristo, ¿okay? Pasivo plural. El punto aquí es importante y déjeme explicar un poquito. ¿Cuál sería el verbo principal de versículos 1 y 2? En la nueva versión aquí que tengo, se divide en dos oraciones. Ellos tienen versículo 1 como una oración y versículo 2 como segunda oración. Pero en el griego son una sola oración. Entonces, ¿cuál sería el verbo principal? Viendo la sintaxis de esos dos versículos. Aún en el español se puede identificar. Tenemos, ¿ok? Tenemos. Eso es el verbo, es un verbo presente, un verbo que indica algo que nosotros tenemos. El verbo entonces es presente y el participio siendo aoristo indica que es algo que pasó antes del verbo principal. Entonces por eso se puede traducir, aquí en la nueva versión, se traduce así, ya que hemos sido, entendiendo que la justificación es algo que pasó antes, que tiene consecuencias o resultados ¿qué? Presentes. Entonces podemos traducirlo así, ya que hemos sido o habiendo sido justificados. ¿Okay? Entonces Pablo con esa palabra o en consecuencia, me gusta mucho cómo la nueva versión lo traduce. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos ¿qué? Ciertos beneficios.
Romanos 1 al 4 entonces declara que somos justificados por la fe. Lo podemos ver en el corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Muy bien, Pablo, ya que tenemos, o ya que somos, o ya que hemos sido justificados por la fe, ¿qué son los resultados? ¿Qué son los beneficios? ¿Okay? Y aquí Pablo rápidamente menciona 3 beneficios, 3 cosas que tenemos por haber sido justificados por la fe. ¿Okay? Tenemos primero ¿qué? Paz con Dios. ¿Okay? ¿Por qué importa esa bendición? ¿Por qué se mencionaría primero? Tenemos paz con Dios. Bueno, ¿cuál es el gran problema de capítulos 1 al 4? El problema es la ira con Dios, Okay. ¿no? El problema es que Dios está irado con nosotros. Okay. Exactamente. ¿Qué es la paz? La paz no es un sentido subjetivo de que me siento muy bonito y que todo me va bien. No, la paz es una posición objetiva delante de Dios. El problema principal de Romanos 1 al 4 es que estamos bajo la ira de Dios. Eso es el contrario a la paz. ¿Okay? No es paz. Entonces, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz. Es decir, que la enemistad que existía antes ha sido quitado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se quitó esa enemistad, esa ira? ¿Recuerdan 3, 21 al 26? Que es la palabra teológica que vimos allí, donde Pablo explica cómo la ira de Dios se ha quitado. La propiciación, un sacrificio que quita la ira de Dios. Entonces, Dios puso, Dios declaró, o Dios, ¿cómo lo puso Pablo? Lo expresó públicamente a Jesucristo como nuestra propiciación. Y por haber cumplido la propiciación en Jesucristo, nos ha declarado que justos. Entonces, estamos justos delante de Dios, la ira se ha quitada. Entonces, tenemos paz con Dios. Y hermanos, eso es algo muy bonito. El simple hecho de que la paz no es un sentimiento subjetivo, porque la verdad es que algunos días me levanto no sintiendo paz con Dios. ¿Okay? Por mi desempeño personal, mis fracasos personales, a veces me levanto en la mañana y siento que Dios está molesto conmigo, Dios está enojado conmigo, que su sonrisa no está viéndome bien. Y la verdad aquí es que si uno es justificado por la fe, la única cosa que tiene de Dios ya no es ira, es que es paz. Hay paz, a pesar de que uno lo siente o no. ¿Okay? Entonces, un beneficio es tenemos paz para con Dios. La enemistad, la ira se ha quitado. ¿Okay? Número 2, tenemos, otra cosa, tenemos acceso a esta gracia en el cual nos mantenemos firmes. Es una manera interesante de ponerlo. Tenemos acceso. ¿Qué esperaríamos aquí? ¿Tenemos acceso a qué? Normalmente cuando hablamos de acceso, y podemos pensar en Hebreos 4:16, por ejemplo, tenemos acceso a Dios. Pero no lo dice así. Dice, es que tenemos acceso a esa gracia en el cual nos mantenemos firmes. Parece que la gracia aquí se presenta como un lugar, una esfera. Y tenemos acceso a esa gracia. Y de hecho, eso es lo que Hebreos 4:16 dice, ¿no? Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente a un trono. ¿Y qué esperamos recibir de ese trono? Gracia, misericordia, es el trono de gracia. Entonces es la misma manera de decir tenemos acceso a Dios, pero Pablo quiere enfatizar que en acercarnos a Dios no estamos acercándonos a un juez que nos mira con ira y condenación porque hemos pecado. Estamos acercándonos a un Dios, a un juez ahí sentado en el trono y la única cosa que esperaríamos de Él es gracia. Y me encanta cómo lo pone. A esta gracia en el cual nos mantenemos, ¿qué? Firmes. ¿Dónde nos mantenemos firmes?
delante de Él. O sea, acercándonos a ese trono, no nos estamos cayendo sobre la cara esperando ira y condenación. Podemos estar firmes delante de Él con confianza. ¿Por qué? Porque es gracia que recibimos de Él y tenemos paz con Él. Eso es la esencia, ¿no?, del Evangelio, el mensaje de que podamos acercarnos a Dios y recibir de Él gracia y de realmente estar de pie delante de Él, con confianza, porque tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego menciona un tercer beneficio. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué es la esperanza aquí? Es la esperanza de una gloria futura. ¿Okay? Notan otra vez la garantía, el punto número 3 en el bosquejo. La garantía del Evangelio es ¿qué? Esperanza de ¿qué? La salvación futura. Entonces aquí es lo que estoy proponiendo. Pablo nos presenta con varios resultados o beneficios de la justificación. Menciona paz con Dios, menciona esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. El tercer beneficio que él menciona va a ser el tema de toda la sección, 5 al 8. Su énfasis está en ese tercer beneficio, esa tercera bendición. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esta esperanza es el enfoque y tema de Romanos 5 al 8. Entonces, si nos preguntamos o si preguntamos a Pablo, si yo estoy justificado por la fe, ¿qué es la gran esperanza que yo tengo? Y él dice, al final de cuentas, tenemos la esperanza de una salvación futura. La justificación no solamente tiene que ver con una condición actual o presente, sino que tiene implicaciones para la eternidad futura. Y vamos a ver en esta sección que Pablo enfoca en este punto porque la verdad es que a pesar de nuestra justificación luchamos con varias cosas. Luchamos con la presencia continua del pecado. Luchamos con la condenación continua de la ley debido a nuestros pecados. Y luchamos con la realidad de nuestro sufrimiento en esta vida. Y esas cosas, la ley, el pecado y el sufrimiento, las dificultades y las tribulaciones que nosotros enfrentamos en esta vida, esas cosas nos pueden quitar el gozo, nos pueden quitar la esperanza y la seguridad. Y por eso Pablo quiere exponer la seguridad, la certeza que hay para nosotros, que tenemos nosotros como cristianos justificados por la fe. ¿Okay? Entonces, con eso vamos a notar, ya lo comenté, pero notar inciso B, la estructura de capítulos 5 al 8. La estructura de capítulos 5 al 8. Algunos expositores ven la estructura de Romanos 1 al 8 así. ¿Okay? Ven capítulos 1 al 5 como una sola sección. ¿Okay? ¿Por qué harían eso? O sea, cuando leo capítulo 5, entiendo por qué uno tomaría esa decisión. ¿Okay? ¿Por qué haría eso? Porque sigue abordando el tema de justificado. ¿Verdad? O sea, una de las primeras palabras de capítulo 5 es ¿qué? Justificación. ¿Okay? Además, cuando llegamos a capítulo 6, Pablo empieza hablando del tema del pecado, capítulo 7 de la ley, y capítulo 8 del Espíritu Santo y nuestra relación con el pecado. Entonces algunos han dicho, Romanos 1 al 5 habla de la justificación y 6 al 8 habla de la santificación, empezando en capítulo 6 hablando de la doctrina del pecado. ¿Okay? Lo que vamos a hacer en un momento es un ejercicio con estos capítulos en el cual quiero demostrar que Romanos 5 al 8 es una unidad y que los temas que él levanta en los primeros capítulos de capítulo 5 realmente lleva a su conclusión en capítulo 8. ¿Okay?
Entonces, sin embargo, la estructura de capítulos 5 al 8 indica que esos capítulos van juntos como una sola sección. Ejercicio. En la tabla, en la siguiente página, observe los temas e ideas que Romanos 5, 1 al 11 y 8, 14 al 39 tienen en común. Okay, use marcadores o puede ser colores, lápices de color, de diferentes colores o marcas distintas para indicar estos temas. Okay. Creo que en una de mis clases de exposición tomamos 2 o 3 semanas con la estructura de Romanos, entonces creo que algunos de ustedes han hecho ese ejercicio. Pero déjame ayudarnos a ver lo que quiero. Y Joel, lo siento que estás ahí solo. Si estuviera ahí tu hermano o Álvaro, podrías aprovechar de un compañero. Vas a tener que hacerlo solo. Pero lo que vamos a hacer es tomar unos 20 minutos, quizá 25, no más. Y vamos a leer Romanos 5, 1 al 11 y Romanos 8, 14 al 39. Y lo que vamos a hacer es notar qué tienen en común, qué son los temas que tienen esos dos pasajes en común. Okay, un ejemplo muy sencillo. Okay. Notan que en Romanos 5, versículo 5, tenemos la palabra Espíritu Santo. Entonces pueden, por ejemplo, con un lápiz poner un rectángulo alrededor de Espíritu Santo. Y cuando llegan a capítulo 8, pueden usar el mismo símbolo para marcar Espíritu. Entonces van a notar que en versículo 14, 16, 23, 26, 27, okay, varias veces se menciona el Espíritu Santo. Okay. Lo van a hacer con otros temas. Van a notar los temas que esas dos secciones tienen en común. Y lo que vamos a ver es que en Romanos 5 Pablo levanta varios temas que lleva a su clímax y su conclusión al final, en la última parte del capítulo 8. Y eso nos va a ayudar a ver cómo 5 al 8 realmente es una sola sección con ciertos temas que tienen en común. ¿Ok? Entonces vamos a dividirnos en grupos de 2 aquí. ¿Ok? Entonces ustedes 2, ustedes. Y Joel, ahí andas solito. Si quieren, tengo diferentes colores de lápices o de marcadores. Si quieren usar unos aquí, pueden. Y solo tienen que decidir. Yo tengo 7 temas, okay, que veo en las dos secciones. Entonces, no sé si quieren leerlo en silencio o si quieren tomar turnos como grupos. Si algunos quieren ir aquí al sofá, pueden hacerlo así como quieran. Entonces, ahora es 7:14, entonces vamos a decir que a las 7:35 más o menos, quizá si necesitamos otros 5 minutos podemos tomarlos, pero más o menos 20 minutos vamos a regresar a la clase. Bueno, vamos a compartir lo que hemos visto y yo les voy a enseñar mi hoja. Entonces vamos a primero simplemente notar algunos temas que tienen las dos secciones en común y después de eso podemos profundizarnos un poco más en los diferentes temas. Entonces, ¿qué es? Déjame ponerlo así. ¿Cuál es el tema más prominente que notaron en los dos? Pues se menciona mucho por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios y el amor de Cristo. Okay. Especialmente en capítulo 8 se menciona varias veces el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. Y el amor también. ¿Vieron algo que les parece quizá más prominente? Pues creo que yo lo puse como 2, ¿no? O sea, pero quizás son lo mismo. Esperanza, uh-huh. ¿No? Pero esperanza en algo y
que como en Romanos en el 5 habla acerca de la esperanza, de la gloria de Dios, esperamos esto, y en el otro también menciona mucho esperanza, pero como habla también de una esperanza que es de la gloria venidera, que ha de manifestarse, y cuando seamos glorificados, como distintas palabras, pero creo que está refiriéndose un poco a lo mismo. Ok, bien. Sí, es algo que yo lo veo como quizá el tema principal, pero vamos a verlo en un momento. ¿Qué más notaron? Otro tema que veo es la obra de Jesús, ¿no? La muerte del Señor Jesús. Okay. En ambas partes, ¿no? El Romanos 8 como que abunda, ¿no? Y es reiterativo en esa parte, ¿no? Y Él murió, Él dio su vida. Okay. Sí, en los dos pasajes definitivamente. Otra cosa que también creo que está conectada en ambos pasajes es a las tribulaciones. Okay. Las tribulaciones. Están muy conectadas estas palabras, y lo que a mí me llama la atención aquí es de que las tribulaciones y todo lo que pueda venir en la vida de los hijos de Dios pueden permanecer en un estado firme producido por el Espíritu Santo. Porque dice ahí que el Espíritu Santo aún en nuestra debilidad nos ayuda. Entonces, algo muy importante, que no es simplemente que tenemos los mismos temas en los dos, pero la manera en la cual él desarrolla el argumento de los temas en los dos es casi exactamente paralelo. Muy impresionante cuando lo ves de esa forma. Antes de ver ese seguimiento de argumento, ¿hay algo más que notaron como tema principal? Y quizá eso básicamente cubre. El único que no mencionaron que yo noté es la palabra paciencia que se encuentra en los dos. ¿Okay? Joel, ¿notabas algo más o estás contento con lo que acabamos de mencionar? Sí, bueno, creo que tengo todas esas, y la idea de la justificación, o ser justificado, es otro grande, y reconciliación. Sí, muy bien. Entonces, déjame enseñarles lo que tengo. Vamos a empezar con el lado izquierdo, Romanos 5, y solo quiero notar cómo él comienza con esa palabra justificados, ¿ok? Entonces, ya comentamos que aquí en capítulo 8 también se usa la palabra justificó, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó. Ahora, quiero notar cómo él conecta esa palabra, esa idea de justificación de la misma manera en los dos. En capítulo 5, ¿qué es el resultado principal de la justificación? Tenemos paz, tenemos acceso a la gracia, y notamos que él termina con ¿nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Yo creo que eso resume lo que vamos a ver varias veces en esos capítulos. Es la esperanza de la gloria, a veces se puede describir así, es la esperanza de una salvación futura. ¿Okay? Justificados por la fe tenemos, ¿qué? Paz, tenemos acceso, pero por ser justificados tenemos la seguridad de una esperanza de una gloria futura. Regresando aquí a capítulo 8, ¿qué es el resultado de ser justificado? Los que justificó también, ¿qué? Glorificó. Entonces, el resultado de justificación es ¿qué? Es una glorificación. Ahora, regresando a capítulo 5, vamos a notar cuántas veces él usa palabras que tienen que ver con esperanza o gloria o salvación futura. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Okay? Versículo 4. Esperanza. Versículo 5. Esperanza. Si bajamos, versículo 9. Por él seremos salvos de la ira. Hablando no solamente de una salvación actual, sino de una salvación futura. Versículo 10. ¿Seremos qué? Salvos.
Entonces, ¿qué es su punto? Hemos sido justificados. Ya que hemos sido justificados, tenemos una seguridad profunda, firme, y es que seremos glorificados, seremos salvos un día. Entonces, aquí en esta columna de capítulo 8 podemos ver los mismos temas. Versículo 18, la gloria venidera. Versículo 19, la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, esperanza. Versículo 21, libertad gloriosa de los hijos de Dios, hablando de una salvación futura. Versículo 24, esperanza. Okay. En esperanza fuimos salvos, pero es una esperanza ¿qué? Futura. Lo que pasó, lo que Dios hizo por nosotros en el pasado tiene implicaciones no solamente presentes, sino también futuros. También versículo 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza. 3 veces se usa la palabra esperanza. Otra vez, versículo 30, los que justificó, a esos también glorificó, usando un verbo pasado para presentar una realidad futura como algo ya seguro, okay, ya hecho. Okay. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un verbo futuro. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y termina versículo 39. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por la justificación tenemos esa esperanza de la gloria futura. Y por eso describo esta sección así. La garantía del Evangelio, okay, la esperanza de la salvación futura. Okay. Si seguimos aquí en el lado izquierdo, capítulo 5, ya vimos justificación, ya vimos la esperanza de una gloria futura, y tenemos esa esperanza de la gloria futura, ¿a pesar de qué? Nos gloriamos en la tribulación. Entonces, ¿qué es lo que a veces amenaza nuestra seguridad futura y nuestra esperanza futura? La realidad de las tribulaciones presentes. Entonces, él introduce ese tema en capítulo 5 y no lo desarrolla mucho. Entonces, no lo veo ninguna otra vez en capítulo 5, pero mira cuántas veces capítulo 8 levanta ese tema de las tribulaciones. Entonces, en 18, aflicciones, versículo 20, la creación fue sujetada a la vanidad. Entonces, él está conectando nuestra experiencia de tribulación y aflicción ¿con qué? La esclavitud, pues, a la vanidad, pero ¿a qué se refiere eso? O sea, la caída, la maldición, o sea, las tribulaciones presentes tiene como su raíz, ¿qué? La caída del hombre. Entonces, ¿cuándo fue la creación sujetada a la vanidad? En la caída y la maldición. Entonces, esclavitud de corrupción. Nosotros estamos sufriendo esa corrupción a pesar de tener la promesa de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, sabemos que toda la creación gime a una y a una se está con dolores de parto, hablando otra vez de esa tribulación. Si bajamos aquí a versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él menciona una lista, todas las tribulaciones y cosas malas que podríamos imaginar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ninguna de esas cosas. Y de hecho sigue en versículo 30 con otra lista. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. A lo mejor los ángeles se pueden meter y destruir. Ni los ángeles. Ni los ángeles de niveles más altos. Los principados, potestades. Lo presente, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Okay? O sea, si Pablo no ha mencionado todas las posibilidades, con esa frase dice toda. Entonces, la lógica es, somos justificados. Por esa justificación tenemos la esperanza de la gloria, de la salvación futura, a pesar de las tribulaciones presentes. Y si eso es cierto, ¿qué debe ser nuestra actitud en esta vida hacia la tribulación?
Paciencia, el verde aquí, la paciencia. ¿Okay? Capítulo 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, o sea, tenemos esa esperanza de salvación futura, con paciencia lo aguardamos. ¿Okay? Entonces, esa paciencia es una parte importante en nuestra esperanza. La paciencia, la esperanza nos hace capaces de mantener, de aguardar con paciencia en medio de la prueba. Ahora, no tenemos que hacer todo eso solos. Dios nos ha dado algo que nos hace capaces de vivir en paciencia, enfocándonos en la esperanza futura a pesar de las aflicciones. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces se menciona el Espíritu Santo una vez en capítulo 5, pero varias veces en capítulo 8. ¿Okay? Guiados por el Espíritu mismo, las primicias del Espíritu en versículo 23. 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda? En nuestra debilidad, o sea, en momentos mayores de esa tribulación y angustia a causa del pecado. ¿Okay? El Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede. ¿Okay? Etc. Entonces, varias veces el Espíritu Santo, y notan en ese color morado, versículo 5, ¿qué es lo que el Espíritu Santo especialmente hace? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es algo que el Espíritu Santo hace para que podamos ser pacientes en medio de la tribulación? ¿Qué derrame en nuestros corazones? 5:5. El amor de Dios. Él nos recuerda ¿de qué? Del amor de Dios. Mira capítulo 8. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio. Entonces, en los dos, el Espíritu Santo tiene un ministro en nuestra vida de recordarnos del amor de Dios y de nuestra adopción. Da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, en los dos, no solamente se menciona el Espíritu Santo, sino que en los dos el Espíritu Santo tiene un ministerio muy específico en nuestra vida que nos ayuda a guardar con paciencia en medio de las tribulaciones de la vida. ¿Okay? Y una cosa más que noté que está aquí en color gris. Noté cómo Dios demuestra que Él nos ama y que Él es por nosotros por medio de ¿qué? La muerte de Jesucristo. Entonces, por un lado tenemos el ministerio del Espíritu Santo, tenemos la verdad de nuestra justificación, pero los ataques por la tribulación y las dificultades vienen. Entonces, ¿qué es otra cosa que Dios nos da como un recordatorio, una seguridad de que Dios nos ama? Bueno, versículo 6 de capítulo 5. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra, o sea, Dios me muestra. Entonces, no solamente es que el Espíritu Santo me recuerda del amor de Dios. Hay algo objetivo que Dios me muestra para asegurarme de ¿qué? De que Él me ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y hace la misma cosa en capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cómo sé que Dios es por nosotros? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Claramente Dios es por nosotros y no contra nosotros. Entonces, la obra de Cristo en la cruz también nos ministra esperanza y paz y seguridad de una salvación futura, simplemente viendo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Okay? Entonces, mismos temas, pero no solamente los mismos temas,
Es el mismo argumento en los dos. Y por eso estoy argumentando que capítulos 5 al 8 es una sola sección y que todo que viene entre los dos es parte de ese gran tema de la esperanza de una salvación futura. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Antes de que sigamos aquí, quiero estar seguro que todos estamos viendo la misma cosa. Si no, podamos resumir entonces esos temas. Temas principales de Romanos 5 al 8. Entonces, número 1. Tenemos esperanza de la gloria y de la salvación futura de la ira de Dios. Eso para mí es el tema principal que se menciona más en los dos capítulos. Y yo creo que domina todo de capítulos 5 al 8. Tenemos la esperanza de la gloria y de la salvación futura de la ira de Dios. Número 2, nuestra justificación es la garantía de esa salvación futura. Y nuestra justificación es la garantía de esa salvación futura. Ya que, por consiguiente, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos o podemos regocijarnos en las tribulaciones porque tenemos la seguridad de una salvación futura. Número 3, mientras tanto las tribulaciones y el sufrimiento son parte de esta vida. Eso es una parte de esta vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, bajo la maldición, hemos sido sujetos a la vanidad. Pero es en ese punto que Dios nos recuerda de que esa situación de vanidad no va a permanecer para siempre. Hay esperanza, va a ser un fin. Número 4, en ese sufrimiento Dios nos llama a ser pacientes en nuestra esperanza. Pacientes. ¿Qué serían otras palabras del Nuevo Testamento que podemos usar en vez de pacientes? ¿Qué son temas igual en el Nuevo Testamento que habla de eso? Perseverancia, o sea, paciencia, perseverancia. O sea, los salmos lo ponen así, esperar en el Señor. O sea, esperar que Él un día va a cumplir todas sus promesas. ¿Okay? Un tema bíblico bastante importante. ¿Okay? Permanecer firmes, Pablo dice varias veces. ¿Okay? Entonces son temas importantes. En el Espíritu Santo es la garantía de nuestra esperanza. El Espíritu Santo es la garantía. ¿Okay? Y Él ministra a nuestros corazones. Número 6, el Espíritu Santo nos ministra en nuestra tribulación. ¿Ok? Entonces en página 40 podemos regresar, estamos en punto 4 en página 40. Entonces la estructura de 5 al 8 y los temas de 5:1 al 11 y 8:18 al 39 indican que su tema es la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. ¿Ok? Muy bien. Aquí es lo que vamos a hacer. No vamos a tomar mucho más tiempo esta tarde. Quiero enseñarles punto 5 aquí, porque aquí vamos a ver lo que es un quiasmo en esta sección y podemos terminar ahí en ese punto. Okay. He representado aquí la estructura de capítulos 5 al 8 como un quiasmo. ¿Recuerdan esa estrategia literaria de un quiasmo? Viene de la letra chi en el griego, que se representa por un X y representa que hay cierta estructura en la manera en la cual el autor presenta sus temas. Entonces, notan que
letra A, 5, 1 al 8, al 11, perdón, 5, 1 al 11. Allí tenemos la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. Y eso hemos visto claramente en esta sección. Si bajamos a A', que es 8, 18 al 39, mismo tema. Tenemos la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. Ahora, eso se queda claro, que son paralelos la primera sección y la última sección. Pero ¿qué de las otras secciones? Bueno, notan que 5, 12 al 21, podemos describir esa sección así. Estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo. Mira, por favor, capítulo 5. Y puedo notar por lo menos 2 versículos aquí. Vamos a ver que 5, 12 al 21 argumenta que ya no estamos en Adán, sino que estamos en Cristo. Ya que estamos en Cristo y no en Adán, ya no estamos bajo la condenación. Mira versículo 16, por ejemplo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, en vez de condenación, ¿qué tenemos? Justificación. Entonces, ya no estamos bajo la condenación. Mira versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. El punto es que la condenación que teníamos en Adán ya no tenemos por la justificación. ¿Okay? Eso es B', 5, 12 al 21. ¿Qué es lo que tenemos en, eso es B, qué es lo que tenemos en B', en 8, 1 al 17? ¿Cómo empieza capítulo 8? No hay ninguna ¿qué? Condenación para los que están en Cristo Jesús. 5, 12 al 21 y también 8, 1 en adelante, ya no estamos en Adán, estamos en Cristo Jesús. Y ya que estamos en Cristo Jesús, estamos libres ¿de qué? De condenación. B y B', mismo tema. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en C y C'? O sea, capítulo 6 y capítulo 7. La próxima semana voy a explicar un poquito más cómo estos dos capítulos funcionan básicamente como un paréntesis en el argumento. Pero notan cómo son paralelos. En 6, Pablo argumenta que estamos libres del poder del pecado. Y capítulo 7 es famoso porque ahí Pablo argumenta que estamos libres de otra cosa. ¿De qué? De la ley. Capítulo 6, libres del pecado. Capítulo 7, libres de la ley. Libres de la ley. Y si quieren ver, miran por favor capítulo 6, versículos 14 y 15. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Estamos libres del poder del pecado, porque ya no están bajo la ¿qué? La ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, estamos libres del pecado y libres de la ley, y no son desconectados esas dos cosas. Estar libre de la ley implica que estamos libres del pecado. Y si estamos libres del pecado, estamos libres de la ley. Mira capítulo 7, por ejemplo, versículo... Bueno, primero, 6:11. Déjame leer 6:11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y luego 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos, esta vez no es al pecado, sino ¿a qué? Muertos a la ley. Entonces 6 y 7, muertos al pecado, 6, 7, muertos o libres del poder y autoridad de la ley.
Entonces, en un sentido, 5 al 8 es un gran quiasmo en que Pablo introduce un tema y termina con el mismo tema, y entre los dos desarrolla otros temas que contribuyen a los grandes temas de 5, 1 al 11 y 8, 18 al 39. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo es que tenemos la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente? Una razón es porque estamos en Cristo y estamos libres de la condenación. ¿Okay? 5, B y B'. Otra razón es que ya no estamos bajo el control y el poder del pecado. O sea, puedo tener la confianza y esperanza de la gloria futura porque el pecado ya no es un poder controlante en mi vida. Estoy libre del pecado. ¿Y qué de la ley? La cosa que me trajo la condenación. También libre de la ley y por eso tengo la seguridad de una salvación futura. Entonces, eso es la manera en la cual básicamente Pablo va a desarrollar toda de esta sección. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? No quiero empezar con la exposición de Romanos 5 al 8 porque quiero cubrir por lo menos la mayoría de esa sección en una sola clase, si es posible. Y no es posible hacerlo hoy. ¿Ok? Comentarios, preguntas, cosas que se le ha ocurrido en esta clase. Hermano. Sí, hermano. Joel, adelante. Solo no sé si es comentario o pregunta, pero 6 y 7 podrían servir como una lógica de cómo Pablo ha presentado la condición del hombre. Es decir, en capítulos 1 y 2 habló del hombre sin ley que está en pecado y del judío que con ley sigue bajo pecado. Y ahora nos habla en 6 de pecado como más en general y luego también libres de la ley. Serviría como mantiene esta idea entre gentiles y judíos libres igual. Ya. ¿Estás diciendo capítulos 6 y 7 muestra ese paralelismo? ¿Es el punto? ¿O? Sí, como si siguiera con esta idea de fluir entre todavía gentiles y judíos. Pienso porque cuando habla del pecado en 6, habla de cosas que se avergonzarían antes y quizás a prácticas más ligadas al culto pagano, no sé, pienso. Y luego habla de libertad de la ley, un estilo de vida más rígido. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, mencioné que 6 y 7 funcionan como un paréntesis, pero no un paréntesis desconectado de lo que va antes y después. O sea, si estamos convencidos de que por la justificación tenemos la esperanza de una salvación futura y ya no estamos bajo la condenación, todavía nos queda con esa pregunta. Y son preguntas que se levantaron en los primeros 3 capítulos. O sea, Pablo dice que estamos libres de la pena del pecado, pero la verdad es que el pecado sigue como un poder, un potestad en mi experiencia diaria. Además, las demandas de la ley no han sido completamente borradas y yo soy todavía, como los judíos, incapaz de cumplir. Entonces, en un sentido, ese argumento de 1 al 3 todavía se puede quedar aquí en nuestra mente y estorbar nuestra confianza, ese sentir de confianza a que Pablo nos llama en capítulo 8. Y yo creo que sí, tienes razón, estar regresando a esos 2 temas que todavía o sea, son realidades presentes, a pesar de ser libres en un sentido de la pena de la ley, la pena del pecado, son realidades presentes en nuestra vida que pueden ser amenaza contra nuestra esperanza de la gloria futura. O sea, piensa en eso. Cuando un creyente duda de su salvación, cuando batalla y lucha con las dudas, normalmente, ¿qué es la causa de esa duda? Lucha que tiene con el pecado. Sigue pecando, ¿okay? Y sigue sintiendo ¿qué? Condenación. ¿De qué? La ley. La ley grita, la ley clama. Mira, él pecó, él sigue pecando y el cristiano... A lo mejor no estoy creyente. A lo mejor no he experimentado la justificación. A lo mejor estoy mal.
Okay. O sea, esas dos cosas, la ley y el pecado, siguen como amenazas en nuestra vida. Y Pablo quiere, una vez para siempre, quiere explicar que ya no estamos bajo el poder y la autoridad ni del pecado ni de la ley en nuestra vida. Y que realmente no representan una amenaza contra nuestra esperanza. ¿Okay? Bien, gracias Joel. ¿Alguien más? Espero que puedan ver, hermanos, cómo este libro no solamente nos da una teología bien clara del Evangelio, sino que es un libro pastoral. O sea, lo que estamos viendo en esos capítulos con los resultados de la justificación son cosas que nosotros mismos y que nuestro rebaño, la gente en nuestras iglesias, desesperadamente necesitan entender la seguridad de la salvación futura, necesitan entender la esperanza y gozo en las cuales ellos deben vivir diariamente debido a lo que Dios ha hecho por ellos en Jesucristo. Muchas veces la diferencia entre una vida cristiana victoriosa y lo contrario es que los cristianos todavía no tienen un entendimiento bien claro de lo que es el Evangelio y la esperanza que el Evangelio nos da. Y el libro de Romanos va a ministrar profundamente a nuestros corazones en ese sentido. Yo creo que, nada más como un comentario, hermano, yo creo que esa lucha la padecemos todos, ¿no? Por más años que tenga uno en el Evangelio y como sea predicador o pastor de una iglesia, la lucha por mantenerse en santidad, la vamos a enfrentar todos. Pero yo creo que el Espíritu Santo está dado por Dios precisamente para que nosotros, por medio de nosotros, porque Él dice que Él es el que nos ayuda a nosotros, Espíritu Santo, por medio de Él, nosotros podamos entender cuán grave es el pecado. Cuán grave es el pecado, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es redarguir, convencer. Entonces Dios fue tan sabio, fue tan que puso al Espíritu Santo, porque es el único que puede ayudarnos a nosotros a desarrollar una vida en santidad. Sin embargo, pues la lucha con el pecado ahí va a estar. Por eso en el capítulo 5 dice que nos gloriamos en que pronto vendrá mi salvación final y estaré libre de este cuerpo que está sometido al pecado de alguna manera. Y Pablo menciona en Romanos también ahí la lucha que él dice, no, lo que hago, no hago lo que yo quiero, sino esa lucha que también enfrentó. Muy bien. Muy bien. Y en capítulo 8 vamos a ver unas cosas, 6 también, 6 y 8. Unas cosas, unas enseñanzas muy prácticas en cuanto a nuestra lucha con el pecado. ¿Okay? O sea, ¿cómo puedo yo hoy, con el poder, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo puedo yo hoy superar la tentación y el poder del pecado que todavía siento en la profundidad de mis huesos, ¿verdad? Entonces son enseñanzas muy prácticas de muchas maneras. Ok, hermanos, les agradezco por su tiempo, su atención. Entonces estamos despedidos, nos vemos en 8 días, primero Dios.